Hola, buenas tardes. Bueno, continuamos con nuestra clase. Ahora veremos lo relativo al contrato de fletamiento por viaje. Quisiera que alguien me recuerde o que algunos puedan participar en lo que vimos la última clase, qué contratos de fletamientos vimos y cuáles son las obligaciones de forma sucinta del fletador y el fletante. Buenas tardes, Evelyn. Estuvimos viendo la última clase, la del fletamiento por viaje, y en estos contratos estaba a cargo el fletante de toda la gestión náutica y el fletador de toda la gestión comercial y navegabilidad. Asimismo, el contrato de casco desnudo, que ahí estaba a cargo de toda la gestión náutica el, el fletante, el fletante. Eso es lo que vimos, cuál es la diferencia entre los dos, tanto el de casco desnudo como el de tiempo, perdón, de tiempo. Ya, gracias. De hecho, vimos el contrato de fletamento por tiempo, en donde el fletador está a cargo de la gestión comercial, pero la gestión náutica y navegabilidad le corresponde al fletante. Y en el arrendamiento a casco desnudo, pues le corresponde la gestión náutica y comercial al fletador. Entonces, ¿alguien más que quiera acotar algo? Ahora daremos paso a lo correspondiente, lo concerniente al fletamento por viaje o conocido dentro del tráfico marítimo internacional al Voyage Charter. Veremos, como hemos visto en los otros fletamentos, las obligaciones del fletante y las obligaciones del fletador. ¿Cuál es la finalidad? De poder diferenciar los fletamentos entre los que hemos estudiado. Esa es la finalidad, ¿no? Y de comprender las obligaciones de cada parte y conocer un poco los que nos dicen las pólizas. En este contexto, pues, el fletante en el fletamento por viaje, voyage charter, como se lo conoce, el fletante tiene la gestión náutica, la gestión comercial y la navegabilidad. En este punto vamos, digamos, a entender un poco más lo que es navegabilidad para poder comprender qué sería navegabilidad dentro de los contratos privados en una póliza y que siempre corresponde a lo que determinen las pólizas, porque son contratos que tienen el principio de autonomía, voluntad de las partes, ¿no? Entonces, vamos a hacer un paréntesis para poder repasar un poco más de lo que es navegabilidad. En el documento que les compartí en el grupo, quiero que lean los primeros párrafos. ¿Quién, por favor, me da lectura a los primeros párrafos? Este documento se trata de una jurisprudencia, ¿no? Y ahí nos indica sobre lo que es la navegabilidad, para poder entender un poco más la definición. Adelante, por favor. La navegabilidad consiste en poner el buque en condiciones descritas en la póliza y en buenas condiciones de navegar, a disposición del fletador en el lugar y fechas convenidos. Esa obligación es ininterrumpida durante toda la vigencia del contrato. Así lo dispone expresamente el derecho de los formularios. NAEP líneas 22 y 25, NAEP líneas 93, cláusulas 2 y 6, Shell-Time 4, cláusulas 1, 2, literal A y 3, literal I, Val-Time, cláusulas 1, 3 y 22. Al ser una obligación esencial, el incumplimiento da lugar a la resolución del contrato STS del 16 de abril de 1960. La Ley de Navegación Marítima exige que el estado de navegabilidad sea el adecuado para recibir el cargamento a bordo y transportarlo con seguridad a destino. Artículo 212. Significa una visión limitada del fletamento como contrato de transporte de mercancías, congruente con la identificación entre ambas figuras. Pero la realidad no es así, pues se dijo que existen fletamentos donde se transportan mercancías. No obstante, la obligación no cambia y el precepto es igualmente aplicable
interpretando que la adecuación debe ser conforme al tipo de navegación y características del buque contratado. La ley exige además tener en cuenta las circunstancias previsibles del viaje, sus fases y la naturaleza del cargamento contratado. Significa exigir un estado de navegabilidad completo que afecta tanto al buque como al cargamento. No basta, por tanto, que el buque haya pasado las inspecciones y esté al corriente de todos los certificados de clasificación, pues la navegabilidad se extiende también a su capacidad concreta para transportar el tipo de cargamento y las condiciones del viaje contratado. Adelante, sí. Sí, por favor. Otro aspecto que completa la obligación de mantener el buque en estado de navegabilidad adecuado se refiere a los aspectos documentales del buque, exigiendo cumplir los requisitos de nacionalidad, clasificación, velocidad, consumo, capacidad y demás características fijadas en el contrato. El incumplimiento da lugar a exigir la indemnización de los perjuicios irrogados al fletador y si frustra la finalidad del contrato podrá solicitar la resolución. Muchas gracias, Julio. ¿Qué podemos entender hasta este punto en base a una resolución, a una jurisprudencia que se ha convertido en jurisprudencia en España? ¿Qué podemos entender lo que es navegabilidad? O sea, como navegabilidad lo que le entendería es que aparte de que el buque esté en buenas condiciones para navegar, debe estar en las condiciones adecuadas para poder cumplir con la finalidad que lo están contratando. Exactamente. Es decir, la definición de navegabilidad es muy amplia. Por eso tiene algunos elementos y como lo dice esta sentencia, no basta por tanto que el buque haya pasado las inspecciones y esté al corriente de todos los certificados de clasificación. Es decir, ese es uno de los elementos también. Pues dice, pues la navegabilidad se extiende también a su capacidad concreta para transportar el tipo de cargamento y las condiciones del viaje contratado. Entonces, quiere decir que la navegabilidad se extiende a muchos más elementos, como lo dice los párrafos siguientes, que también se refiere a cumplir con los aspectos documentales. De hecho, una sentencia inglesa, que esas las pueden estudiar en la maestría, de hecho, por lo general siempre estudian sentencias inglesas en la maestría, indica que el buque no estaba en condiciones, en base al siniestro que tuvieron, que el buque no estaba en condiciones de navegabilidad porque no se habían actualizado las cartas náuticas. Entonces, eso nos confirma que navegabilidad se extiende a mucho más allá de un concepto básico, como esta jurisprudencia también nos indica que la navegabilidad tiene que estar adecuada para recibir al cargamento a bordo transportado con seguridad a destino. Entonces, ese también es otro elemento de navegabilidad. Y en las primeras líneas dice, la navegabilidad consiste en poner al buque en las condiciones descritas en la póliza, en buenas condiciones de navegar. Entonces, la misma póliza, que es un contrato entre las partes, va a determinar cuáles van a ser las condiciones de navegar, cuáles van a ser las condiciones para que el buque esté en navegabilidad. Por eso en muchas pólizas van a encontrar que ellos mismos van a determinar cuál va a ser la casa clasificadora que pueda determinar entre uno de los elementos que el buque va a estar en condiciones de navegabilidad para la actividad que se va a desarrollar, conforme lo dice la jurisprudencia que ustedes la están teniendo para leerla y poder hacer un análisis y poder tener una comprensión más amplia de lo que es navegabilidad, sobre todo en lo que son los contratos de fletamentos, que son cláusulas consensuadas entre las partes, las cuales no son de adhesión, como los dicen algunos compendios, otros pues pueden decir que son de adhesión, pero son cláusulas
bajo mi análisis, que prima la voluntad de las partes, la autonomía de las partes. Entonces, estas cláusulas pueden ser cambiadas. En este sentido, no sé, alguien más que quisiera participar en cuestión a lo que se leyó de la jurisprudencia, en cuestión a lo que es navegabilidad, relativa a lo que son los contratos de fletamento, ¿no? Tengo entendido, de acuerdo a lo que se leyó, de que la definición de navegabilidad implica que el buque debe estar en condiciones adecuadas según lo descrito en la póliza de fletamento. Estar en buenas condiciones para navegar y ser puesto a disposición del fletador en el lugar y fecha acordado. Exacto. Sí, de hecho así es. Como les decía hace un momento, no es una sola definición. O sea, la definición es amplia de navegabilidad, dependiendo siempre de la actividad que va a desarrollar el buque, no en qué se va a explotar el buque, para que las partes determinen las condiciones de navegabilidad y puedan determinar también bajo qué casa clasificadora lo van a hacer. De hecho, cuando ustedes estudien en el próximo módulo lo que es seguros marítimos, van a encontrar que dentro de una de las cláusulas del Instituto de Londres, que son las utilizadas en los seguros de casco, en una de las cláusulas, el seguro puede dar por terminado un contrato si el asegurador cambia la casa clasificadora por la que se contrató, ya que la cláusula de este Instituto de Londres indica que la casa clasificadora es uno de los elementos que pueden determinar la navegabilidad de un buque, entre más elementos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues continuamos y van a ver más a detalle sobre aquello en el módulo de seguros marítimos, lo correspondiente a seguros y reaseguros, ¿no? Pero es bueno tener en cuenta esta definición de navegabilidad en cuanto a lo que nos dice la jurisprudencia, justamente relativo a un caso de fletamentos. Y nos alineamos a lo que es nuestro tema para poder comprender cómo puede determinar la póliza lo que es navegabilidad en un contrato. Entonces, eso sí quería que quede un poquito más claro acá en esta clase antes que pasen al próximo módulo. Como les digo, de hecho van a ver cómo las cláusulas del Instituto de Londres también dan por terminado un contrato si el asegurador cambia la casa clasificadora, porque por la casa clasificadora ellos pueden garantizar que el buque esté en condiciones de navegabilidad. Continuando, ¿alguna pregunta al respecto, por favor? ¿Les pareció interesante esta jurisprudencia de España? Sí, Coménteme, por favor. Interesante porque ya nos define claramente cómo se va a dar el uso de la embarcación por las condiciones de navegabilidad. Muchas gracias. Evelyn, Muchas gracias por buenas tardes. participar. Sí, adelante, por favor. Tenía una consulta. ¿Esta jurisprudencia o sentencia fue enfocada quizás a algún siniestro que evitó el contrato, que el contrato de fletamento se cumpla, o fue quizás por algún otro asunto? Fue justamente por un contrato de fletamento. Si ustedes desean, la pueden leer toda. No está todo el caso porque sería muy largo, pero fue en cuestiones de fletamento, justamente lo dice, alcance de lo que debe entenderse por navegabilidad. Eso es lo relativo, alcance por lo que debe entenderse por navegabilidad del buque, distinción del sujeto responsable de la navegabilidad del buque. Aquí distingue cuál es el responsable de la navegabilidad del buque dependiendo el contrato que se tenga en ese momento. Entonces, sí fue algo que estaba en litigio por medio de un contrato de una póliza. Por eso aquí nombra mucho a las pólizas, justamente a las que les he enviado por chat, a la NIPE, entre otras más nombra a la NIPE, nombra a la Valtime, que también les envié, la Shell Time, esa no les he enviado, esa es para transporte de petróleo.
Ya, entonces, en lo concerniente al fletamento por viaje, también vemos aquí que para poder recordar un poco las obligaciones del fletante, recuerden la gestión náutica y comercial, a diferencia del fletamento por tiempo, que las obligaciones del fletante era la gestión náutica más no la comercial. La comercial le competía al fletador. Aquí también nos dice este fletamento que no es solamente este fletamento para el transporte de mercancías, sino para todo tipo de actividades, ya que dentro de una normativa, justamente de las de Bilbao que vimos dentro de las fuentes históricas, inicialmente este fletamento por viaje se inició solamente para transporte de mercancías, pero con el desarrollo del tráfico marítimo internacional, pues ya vemos que es igual que el fletamento por viaje en cuestiones a las actividades que se puede realizar en el buque, es decir, a lo que se va a explotar el buque, no solamente ya es de mercancías, sino que puede ser de distintas obras como de pesca, investigación oceanográfica, lucha contra la contaminación, entre otras. Entonces, ahora vamos al Código de Comercio, al artículo 965. ¿Quién le da lectura, por favor? El 965 del Código de Comercio. Artículo 965. Sí, estando asegurada la carga de ida y vuelta, la nave no trajere mercaderías de retorno o las traídas no llegaren a las 2/3 partes de las que aquella podía transportar, los aseguradores solo podrán exigir las 2/3 partes de la prima correspondiente al viaje de regreso, a menos que la póliza se hubiere estipulado otra cosa. Ese es el 965. Es que todavía no tengo descargado mi Código de Comercio. Permítame un minuto para poderlo descargar. 965 del Código de Comercio. Artículo 965. El fletante está obligado a presentar la nave en el lugar y fecha estipulados, en buen estado de navegabilidad, armada y equipada convenientemente para realizar las operaciones previstas en el contrato y mantenerla así durante el o los viajes convenidos. B. El fletante será responsable de los daños a las mercancías que provengan del mal estado de la nave, a menos que pruebe que fueron consecuencia de un vicio oculto de ella no susceptible de ser advertido con la debida diligencia. C. Adoptar todas las medidas necesarias que de él dependan para ejecutar el o los viajes convenidos. Ya, entonces podemos observar que el 965 nos habla en lo relativo a las obligaciones del fletante que les dije de forma sucinta en la PPT, como presentar la nave en lugar y fechas estipulados, que eso lo vemos en todos los fletamentos, ¿no? Y en buen estado de navegabilidad, como lo estudiamos en la jurisprudencia recientemente. Armada y equipada convenientemente para realizar las operaciones previstas en el contrato. También nos dice que el fletante será responsable por los daños a las mercancías. ¿Por qué? Porque el fletante tiene la gestión náutica y comercial. Por eso el fletante será responsable de los daños en las mercancías, ¿no? Que provengan de mal estado de la nave. Entonces también nos dice que el fletante debe adoptar todas las medidas necesarias que él dependan para ejecutar los viajes convenidos. Entonces, en este artículo encontramos las obligaciones del fletante. Además, es importante que para poder comprender la figura contractual, se tienen que considerar varias observaciones referidas al tráfico marítimo. El fletamento por viaje se utiliza en lo que conocemos como líneas libres de navegación, en contraste con el transporte marítimo en régimen de conocimiento característico de líneas regulares, que eso lo vamos a ver en la siguiente clasificación.
Entonces, alrededor del 80% del comercio marítimo se realiza mediante la utilización de buques en régimen de fletamentos. El time charter, que lo vimos en la clase anterior, y el voyage charter, que es el fletamento por viaje, estos se documentan en pólizas, igual que el fletamento a casco desnudo. Esta documentación o este tipo de contratos lo diferencia el transporte de línea regular, que veremos más adelante, que se documenta como el conocimiento de embarque o conocido como BL. Entonces, estos tipos de fletamentos, como yo les decía, se rige por el principio de autonomía de la voluntad de las partes, siendo la póliza de fletamento el instrumento de regulación, mientras que en el transporte de régimen de conocimiento que veremos en la próxima clasificación, se rige por una disciplina imperativa. ¿Qué quiere decir? Que las partes no pueden modificarlo. Este sí es un contrato de adhesión, pero más no los fletamentos por tiempo, por viaje y por arrendamiento a casco desnudo. Ojo que estos no son los únicos contratos de fletamento. Hay diversidad de contratos. Entonces, estos tipos de fletamentos, pues como les decía, se rigen por la voluntad de las partes, a diferencia de los conocimientos de embarque, que sí se rigen por una norma imperativa. Los fletamentos no han sido objeto de regulación internacional, en contraste con el transporte de mercancías, que sí es regulado por las reglas de la Haya-Visby y el Convenio de Hamburgo. ¿Por qué estos contratos de fletamentos, a veces nos podemos preguntar por qué no han sido regulados, o sea, no han sido objeto de regulación internacional? Porque estos contratos han sido interpretados por numerosos laudos arbitrales, a diferencia del conocimiento de embarque, que prevalece siempre la referencia del derecho positivo y jurisprudencial. Entonces los participantes dentro de este negocio marítimo, como son los fletamentos, no han visto la necesidad de que exista una regulación internacional que los pueda normar, ya que por medio de los contratos consensuados, ellos han establecido sus términos y condiciones. Ahora veamos lo que son las obligaciones del fletador. Esto está en el Código de Comercio en el artículo 973. Entonces, las obligaciones del fletador, ¿qué vamos a encontrar en el artículo 973? Pagar el flete, derecho de ocupar el buque en todo o en parte, operaciones de carga y descarga de las mercancías. Ojo, salvo que en el contrato se estipule lo contrario. ¿Por qué? Porque no es una uniformidad que siempre va a ser así. En las pólizas, las partes pueden contratar algo diferente, que las operaciones de carga y descargas no sean obligaciones del fletador, sino del fletante. Por eso dice, salvo el contrato estipule lo contrario. Entonces, por favor, si me colaboran con lo que dice el artículo 973, para que puedan confirmar lo que está en la PPT, igual ustedes tenerlo siempre tenerlo presente en lo concerniente a las obligaciones del fletador en el contrato de fletamento por viaje. Adelante, por favor. 973. Corresponde al fletador realizar oportunamente y a su costo las operaciones de carga y descarga de las mercancías, salvo que en el contrato se estipule lo contrario. Si el fletador embarca solo parte de la carga, vencido que sea el plazo de sobreestadía, el fletante podrá emprender el viaje con la carga que está a bordo, en cuyo caso el fletador deberá pagarle el flete íntegro. Si el fletante optare Ahí es suficiente. Ahí podemos comprender de forma básica lo que son las obligaciones del fletador. Y en lo concerniente a lo que nos dice, salvo el contrato estipule lo contrario. Siempre recuerden eso, que el contrato no siempre va a ser rígido, ni va a ser un contrato donde siempre debo firmar aquello. Pueden las partes cambiar lo que dicen las pólizas. Como dice en su primer inciso que acaban de leer, en el primer inciso, la segunda línea, salvo que el contrato se estipule lo contrario. Siempre tengan en cuenta aquello. Entonces, dentro de los
dentro del fletamento por viaje, pues encontramos las pólizas que, si ustedes pueden observar, son las mismas pólizas que hemos estudiado en el fletamento por tiempo. Sin embargo, estas pues determinan, digamos, las cláusulas en lo correspondiente al fletamento por viaje, es decir, a las obligaciones del fletante y el fletador, que van a ser diferentes. Sin embargo, estas pólizas las van a encontrar con los mismos nombres, ya que son redactadas. Un ejemplo, la Yencon es redactada por Vinco y también tiene lo relativo al fletamento por viaje. Entonces, aquí es importante preguntarse quiénes incorporan esta conferencia de Vinco y por qué. Tenemos que plantear hay un problema de que si estamos o no ante la presencia de un contrato, también lo llaman contrato de adhesión. ¿Por qué? Porque hay cierta teorías normativistas o cláusulas contractuales que pueden decir que estas pólizas están redactadas por una parte predisponente. Entonces, podemos aquí un poquito estudiar que Vinco es una sociedad internacional, sociedad internacional donde el naviero no es el autor de la redacción de esta póliza, ni se encuentra en una posición negociadora que imponga dicha póliza a los fletadores. ¿Por qué? Porque Vinco es una asociación privada independiente que agrupa no solamente a los navieros, sino también a los fletadores, a los cargadores, aseguradoras y quienes deseen participar. Es decir, no es una asociación cerrada únicamente, digamos, para el fletante, para que tenga una participación, como lo dicen algunos autores, una participación o que sea una parte predisponente en cuanto estos contratos puedan ser de adhesión, que impongan sus cláusulas. No es así, porque son asociaciones en las cuales intervienen diferentes actores de la industria marítima, no solamente los fletantes, ¿no? En el caso de la póliza Multifor, esta es redactada por FONASBA. Esta compañía son asociaciones que representan a los agentes de fletamento, es decir, a los intermediarios, a los fletadores y cargadores. Y es muy interesante saber un poco sobre quién redacta esta póliza, la Multifor. ¿Por qué? Porque vemos que aquí la mayoría que interviene no son tanto los fletantes, sino los intermediarios. Y además hay mucha participación de los fletadores y cargadores. Entonces podemos observar que hay un equilibrio dentro del fletante y el fletador. Y en esta póliza, pues más hay participación de los fletadores y cargadores, ¿no? Entonces, tanto la póliza Yencon como la Multifor, estas pólizas se emplean para todo tipo de cargamento con independencia de los puertos de origen y de destino. Es importante también conocer que a partir de la década de los 80 se han elaborado una serie de pólizas especiales adaptadas a la naturaleza de las mercancías, como vemos la póliza Nordgrain, que esta se emplea para la carga de graneles y para las rutas entre América del Norte y Europa. Estas pólizas establecen esta ruta y establecen pues que son adaptadas para la carga de graneles. La póliza Gasboy, esta es para gases licuados, la Cemenco para el cemento, la Chenteboy para productos químicos, y ahí encontramos las pólizas Shellboy, Texacaboy, Mobileboy, que estas se emplean para el tráfico de petróleo. Y lo interesante en estas pólizas es que estas son redactadas por los propios fletadores, evidenciando una vez más que la industria petrolera no se encuentra en condiciones de inferioridad frente a los navieros a la hora de negociar las condiciones de un fletamento por viaje. Porque recuerden que los fletamentos son los mayores negocios dentro de la industria marítima. De hecho, no hay ningún inconveniente de que estas cláusulas puedan ser modificadas sin que la póliza pierda por ello su eficacia vinculante. Aquí es donde las partes
interviene de manera consensuada cada cláusula detallada en la póliza. Es por ello, como les decía, que la ausencia de una regulación internacional para el fletamento pone de manifiesto que los fletadores no necesitan un régimen protector que compense una posición más débil a la hora de negociar las condiciones de fletamento, por lo que no se puede considerar contratos de adhesión, ya que van a encontrar autores porque hay, digamos, hay ciertos conceptos en que unos autores sí los van a decir que son contratos de adhesión, otros van a decir que no. Entonces, ahí ustedes pueden determinar, pueden hacer un análisis de que si son o no son contratos de adhesión, dependiendo las compañías que redactan estas pólizas, quiénes intervienen. Entonces, como yo les decía, en estas pólizas del tráfico de petróleo es muy interesante que son redactadas por los propios fletadores y no por los fletantes. Entonces, en base al análisis de lo que ustedes pueden leer y estudiar, pues pueden tener su propia definición. Y como les decía, si necesitan, digamos, cambiar las condiciones de la póliza, no por eso la póliza o el contrato pierde su eficacia vinculante, no la va a perder. Así también vemos que la póliza Paul Carboy, esta es utilizada para el carbón procedente de Polonia. Ya. Es importante saber que el tráfico marítimo de línea libre se caracteriza porque la póliza, aunque sean formularios tipo, recoge esa libertad de contratación, como les indicaba. En contraste con el transporte regular, donde el conocimiento de embarque refleja las condiciones impuestas por el porteador. Es decir, se consideran contratos de adhesión. Por favor, vamos al artículo. O sea, si alguien tiene una pregunta hasta aquí, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? O si no, para continuar lo que nos dice. Sí, Clever, adelante, por favor. Disculpe, ¿existiría la posibilidad de que nos dé algunos ejemplos o que nos pase los ejemplos que nos dijo de las pólizas? Sí, ya les pasé al grupo Sí. en las clases pasadas cuando veíamos cada póliza. Ya ahorita terminamos este fletamento por viaje y les comparto en el grupo la póliza de fletamento por viaje. Sí. Ya, perfecto. Muchas gracias. Cuando vayamos a hacer la actividad, ahí les comparto la póliza. Gracias. Gracias a ti, Cleber. Entonces, dentro de las cláusulas habituales de estas pólizas encontramos los elementos esenciales. Aquí nos dice nombre, matrícula, pabellón del buque, nombres generales de ley del fletador, fletante, capitán, puerto de descarga y de descarga. Veamos lo que nos dice el artículo 964 del Código de Comercio en lo relativo a las características propias del fletamento por viaje. Artículo 964. Son características propias del fletamento por viaje total o parcial las siguientes. Alfa, la individualización de la nave, capacidad de carga y puerto de registro y de matrícula. Bravo, los nombres y domicilios del fletante y fletador. Charlie, la indicación del viaje o viajes que deben efectuarse y los lugares de carga y descarga. Delta, si el fletamento es parcial, la individualización de los espacios que se pondrán a disposición del fletador, salvo disposición en contrario establecida en el contrato. Eco, la descripción de los cargamentos o mercancías, su cantidad o peso. Foxtrot, los tiempos previstos para las estadías y sobreestadías, forma de computarlas y el valor fijado para ellas. Golfo, la responsabilidad de las partes por los posibles daños a la carga y la nave.
hotel, el flete y sus modalidades de pago. India, la nave fletada deberá tener vigente toda la documentación y certificados que le permitan navegar en todos los mares del mundo. La omisión en el contrato de una o más de las enunciaciones precedentes no afectará a la validez del contrato. Muchas gracias. Entonces, aquí podemos verificar en el artículo que se dio lectura las características propias del fletamento por viaje o los elementos esenciales que vamos a encontrar dentro de las pólizas. Además, es importante saber que dentro de las pólizas vamos a encontrar cláusulas de puntos de conflictos. Es decir, estas cláusulas son las que más se analizan de ambas partes, tanto del fletante y del fletador. ¿Por qué? Porque aquí tienen que determinar la facultad de resolución del fletador en base al contrato. Tienen que determinar también qué es un puerto seguro, qué va a ser un puerto seguro, una desviación de ruta, un privilegio del naviero, derecho de retención del cargamento y la sumisión del arbitraje. Es decir, bajo qué jurisdicción se van a someter a un arbitraje. Por lo general no utilizan en jurisdicción donde tengan nacionalidades las partes, sino una jurisdicción, es decir, totalmente independiente de las nacionalidades de ambas partes. Pero estos son los puntos de conflicto que por lo general tienen las pólizas cuando van a acordar o van a firmar el contrato, el fletante y el fletador. Entonces, dentro de estos puntos de conflicto, pues vamos a conocer un poco sobre las expresiones inglesas de las Paramount y Hudson, las cláusulas Paramount y Hudson. Las pólizas de fletamento por tiempo también las tienen. Este tipo de cláusulas de puntos de conflicto como las Paramount y Jason Clause. Entonces, dentro de estas cláusulas, las cláusulas Paramount, ¿qué nos dicen estas cláusulas en una forma resumida, ¿no? Entonces, estas cláusulas son de estilo y como ya lo hemos visto, que es la voluntad expresa de las partes. Entonces, dentro de esta premisa de la voluntad expresa de las partes, el fletante y el fletador se someten en todo lo previsto en la póliza a una legislación nacional o a las reglas de las Hayas de Hamburgo. Es decir, las partes pueden someterse a una norma imperativa en lo que no dice la póliza, pues lo van a remitir a una póliza imperativa, pero es por acuerdo entre las partes. Es decir, a una remisión a un derecho positivo, a lo que nos dice una ley. Entonces, aquí hay una interferencia de dos regímenes distintos, la póliza y el contenido de la ley. Y vamos a encontrar que dentro de las reglas de la Haya, en el artículo 5, excluye la póliza de fletamento en su ámbito de aplicación. Es decir, ustedes en cierto fletamento, aquí dicen que las reglas de la Haya excluyen las pólizas de fletamento. Y las reglas de Hamburgo también la excluyen en su artículo 2 y 3. Sin embargo, no es incompatible de que las partes acuerden someterse a este derecho positivo, no es incompatible ya que es voluntad de las partes, ya que es un acuerdo en que las partes se ponen de acuerdo en someterse a todo lo que no diga la póliza a este tipo de legislación nacional que puede ser o las reglas de la Haya o Hamburgo, a pesar de que estas reglas lo excluya, a pesar de que ello es voluntad de las partes, si desean someterse a estas reglas, que por lo general vamos a ver que en las pólizas tienen este tipo de cláusula, remitiéndose a un derecho positivo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor?
¿Seguimos? ¿No hay alguna pregunta o algo que se puedan confundir en aquello? En lo que dicen las pólizas, lo que pueden encontrar también que se someten a un derecho positivo, las partes lo acuerdan. No, no, doctora. Ya, gracias. Entonces, en lo concerniente a las cláusulas Hudson, estas cláusulas nos remiten a las reglas de York y Amber en lo relativo de avería gruesa. Nosotros estudiamos en las primeras clases que era avería gruesa, ¿no? Entonces, esta cláusula se refiere a la revisión de estas reglas sobre avería gruesa. Voluntad, recuerden que es voluntad de los contratantes. Esta remisión de las reglas de York y Amber sobre avería gruesa, pues como lo estudiamos, son el reparto entre el fletante y el fletador de los gastos y daños ocasionados por su contribución en la avería gruesa. Entonces, esto es lo concerniente a las cláusulas Hudson. Entonces, en lo relativo a una de las cláusulas, diría yo, de mayor punto de conflicto, para mi parecer, es las cláusulas de controversias al arbitraje, ¿no? Entonces, aquí podemos observar que nos dice el tráfico la doctrina dentro del tráfico marítimo internacional, que el arbitraje es la vía más adecuada para resolver los conflictos del tráfico mercantil. De hecho, como les indicaba, son estos laudos que pueden dar, digamos, cierto análisis cuando hay controversias dentro de esta industria y pueden, en base a si hay ciertas repeticiones de estos laudos, pues pueden contribuir a que se puedan cambiar ciertas cláusulas de los contratos de fletamento. Este arbitraje es aceptado en el sector del tráfico marítimo por la seguridad jurídica que brinda. No es la libertad de las partes como una norma suprema de poder resolver sus controversias por medio del arbitraje. Entonces, como les refería anteriormente, en base a que las distintas nacionalidades del fletante y el fletador, hay un recelo para someter sus diferencias a la jurisdicción del Estado de uno de los contratantes. Es por eso que ellos acuden a una jurisdicción, digamos, neutral, que no sea ni del fletante ni del fletador, en cuales ellas puedan tener ciertos conflictos de intereses. Entonces, también estos tipos de arbitraje es una ventaja para acudir a instituciones especializadas, porque en el arbitraje podemos encontrar, de hecho lo vamos a hacer, árbitros especializados en marítimo y no solamente en marítimo, porque ustedes conocen que la industria marítima es muy amplia. Porque yo puedo decir, soy conocedor en lo marítimo, pero ¿bajo qué especialidad? Siniestros, negocios marítimos, inspecciones. Entonces, es muy amplia la industria marítima. Sin embargo, en estos centros de arbitraje, asociaciones de árbitros, encontramos personas especializadas en ramas de fletamentos, de siniestros, puede ser de inspecciones, entre tantas características que podemos encontrar. Entonces, también acá podemos conocer que las sedes más habituales son Londres y Nueva York. También se encuentra París, pero una de las más habituales pues son Londres. Y estas constan en las pólizas de Centrocon y en la Gencon en las cláusulas 19. O las pueden encontrar en otras cláusulas en donde se someten a la jurisdicción de Londres para poder solucionar sus controversias. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta ahí? No sé si en base a este tema ustedes pudieron ver el video de arbitraje marítimo en Londres, en donde la mayoría de casos son de contratos de fletamentos. Inclusive el expositor hace un resumen sobre una póliza de fletamento. No sé si tuvieron el tiempo para poderlo escuchar.
Bueno, asumo que en algún momento lo harán, ¿no? Entonces, en lo concernientes a las diferencias del fletante y el fletador en lo respecto a este contrato de fletamiento por viaje, pues, ¿qué encontramos? Que el fletante tiene la obligación de la gestión náutica y implícitamente es la navegabilidad. Cuando hablamos de la náutica, él tiene la obligación comercial, gastos de combustibles, puertos, practicajes, seguros del buque, salarios y provisiones. Esas son las obligaciones del fletante. Y las obligaciones del fletador es derecho de ocupar el buque en todo o en parte, como un contrato de fletamento por viaje, ya que no es un fletamento por tiempo, sino que puedo ocupar el buque en todo o en parte. No pagar el flete, eso es implícito, tengo que pagar el flete, la carga y descarga, salvo contrato estipule lo contrario. Esas son las diferencias de este contrato de fletamento por viaje en lo correspondiente al fletante y fletador. Entonces estudiamos también los puntos de conflicto dentro de una póliza, qué es lo que más, digamos, tarda para que las partes se puedan poner de acuerdo en base a la jurisdicción por arbitraje, en base a lo que pueden determinar por puerto inseguro, cambio de ruta, entre otras características que vimos en las PPT. Entonces, hasta aquí alguna pregunta, por favor, y ya procedo a compartirles la póliza de fletamento por viaje. Pero por favor me indican si tienen alguna pregunta. Sí, Evelyn, una consulta, por favor. Sí, adelante. En capitanías, las capitanías de puerto, nosotros registramos los contratos de fletamento casco desnudo porque la embarcación tiene que sacar toda la documentación de abanderamiento, documentación marítima, pero no sé si es que también se registran los contratos por fletamento de viaje y por tiempo. En todo caso, si usted me puede indicar más o menos una estadística, ¿cuál es la forma o el fletamento que predomina más a nivel de la actividad marítima? Ana, bueno, acá en Ecuador veo que acá en Ecuador el arrendamiento a casco desnudo. Esa es la que veo que predomina más, es el arrendamiento a casco desnudo, sobre todo con contratos de asociación en empresas del Ecuador para la pesca. Bueno, igual ese es en lo que esa es mi actividad. Entonces, tal vez en mi actividad es lo que yo más puedo verificar que es contrato de arrendamiento desnudo, pero otros que tengan otra actividad me pueden decir, no, es el contrato por tiempo. Entonces yo puedo opinar en base a mi actividad, que es la actividad en siniestros, en buques, bueno, en buques pesqueros he tenido más siniestros que en portacontenedores, también hemos tenido, bueno, de hidrocarburos también, y en ambos siempre ha sido arrendamiento a casco desnudo. No he tenido a tiempo. En ambos siempre ha sido arrendamientos a casco desnudo. Y de hecho, en un siniestro que tuvimos en un buque de carga de crudo, este tenía un contrato de arrendamiento, pero con tripulación, pero en base al casco desnudo, pero con tripulación. Hay un artículo muy interesante, como les indicaba, hay diferentes clasificaciones de fletamento. No es solo la que yo les digo, las que yo les digo son las más conocidas. Y justo en el siniestro que tuvimos de este buque de carga de crudo tenía un fletamento, pero el fletador tenía la gestión comercial, sin embargo, la gestión comercial y náutica, sin embargo, ya le daban el buque con la tripulación, pero él se encargaba de cancelarla, pero ya estaba tripulada. Él nos iba a encargar de la contratación, como la vemos en el arrendamiento a casco desnudo, que ellos contratan la tripulación. Acá él tenía la gestión náutica y comercial, pero el buque con toda su tripulación. Entonces vamos a encontrar un sinnúmero de fletamentos y como te indicaba Cristian, en la actividad que yo me desenvuelvo, me ha tocado ver sinnúmeros de contratos de arrendamiento a casco desnudo más que time charter. Porque cuando son los siniestros portacontenedores, hay que ver a qué partes estás defendiendo, si al armador, al consignatario o al cargador.
porque ahí son varios que intervienen. Entonces siempre hay que identificar todo aquello. Sí. Gracias, Evelyn. Gracias a ti, Cristi. Bueno, entonces procedemos a hacer una actividad. Les voy a compartir la póliza de fletamiento por viaje al grupo. Entonces vamos a hacer una actividad de unos 15 minutos en las cuales ustedes van a identificar las obligaciones del porteador, del fletante y del fletador en los contratos de fletamiento por viaje y van a diferenciarlos de los contratos de fletamiento por tiempo y de arrendamiento a casco desnudo. Entonces vamos a tener 15 minutos y les comparto enseguida la póliza. Nos vemos. Evelyn, a ver, dentro de del documento que enviaste, lo he tratado de analizar, de ver, del Tanker Voyage Charter Party, es un tipo de contrato de fletamiento que se utiliza en el transporte marítimo para cargas líquidas. Entonces, está dirigido especialmente para lo que es el petróleo y sus derivados. Entonces, he visto varias partes del objeto del contrato donde se encuentra justamente el objeto, donde está la información, la mayor cantidad de información relacionada al contrato del propietario del buque, que se acuerda el transporte del líquido, la duración del contrato, Sí. el pago, cómo va a ser cómo el fletante paga al fletador la tarifa por el flete. El fletador paga el fletante. Sí, perdón, sí. Asimismo, tiempos relacionados con la demora, retraso, donde se especifica la cantidad de tiempo permitido para cargar, descargar el cargamento. Detalles específicamente de la carga que se va a transportar, tipo de producto y especificaciones relacionadas al mismo, ¿no? También hay cláusulas específicas relacionadas con para buques tanque, incluyendo relacionados con el cuidado del producto y que tenga que ver con tiempo, yo diría que con el cuidado de los tanques para poder no contaminar el producto que se lleva. Seguridad y regulaciones relacionadas que abarcan temas de regulaciones internacionales relacionadas con la OMI y que tengan que ver justamente con el transporte de productos químicos y contaminantes. Es lo que pude observar del documento. Excelente. Tú puedes detallar mucho más de lo que dices y ven que la póliza es muy prolija en sus disposiciones, enfrente en lo que acuerdan las partes. Entonces es muy interesante el análisis que has hecho de la póliza, ¿no? Y ver esa importancia en la cual las partes llegan de acuerdo en cada detalle de lo que se va a utilizar el buque. En esa actividad, pues lo que se va a transportar, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y muy importante tu acotación en base a la póliza que se envió. Algo muy diferente muy relacionado de lo que hemos estudiado en la clase, pero tú ya te enfocas en la póliza, que es el punto clave para cerrar el contrato. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación. Bueno, igual como Muchas veo gracias, que... Evelyn. Gracias a ti. Igual como veo que no todos están animados, pues vamos a dejar una tarea al final de este módulo y yo les compartiría mi correo para que me envíen ahí en cuanto a las diferencias de cada contrato de utilización de buques. Entonces, continuamos. Nadie más se anima, imagino, pero muchas gracias por tu participación y muy importante destacar lo que dice la póliza. Entonces, vamos a estudiar el último contrato. Como les reiteraba,
hay un sinnúmero de contratos de utilización de buque. Estamos estudiando pues de forma resumida lo que más se encuentran dentro de la industria, y de forma más detallada o más amplia, considero lo pueden estudiar más en un diplomado porque es de mucho más tiempo, ¿no? Perdón, en el masterado, que es de más tiempo. Acá en el diplomado pues contamos con poco tiempo. Sin embargo, tratamos de analizar eh, los temas más importantes dentro de la industria marítima, como van a encontrar los contratos de utilización de buques, seguros marítimos, siniestros marítimos, fuentes y principios del derecho marítimo. Entonces, voy a continuar con el último contrato que estudiaremos en este módulo, el transporte de mercancías en régimen de conocimiento de embarque. Entonces, dentro de este contrato encontramos algunas características esenciales, como son que este contrato es la evidencia del contrato de transporte. Es decir, acá este contrato sí es netamente para transportar mercancías, porque como les decía, es lo que se diferencia de los contratos de arrendamiento, fletamento por viaje y por tiempo, que pueden ser utilizadas para otras actividades y no solamente para transporte de mercancía, como comúnmente se suele conocer cuando no se conoce estas pólizas de fletamentos. Entonces, también dentro de las características encontramos que es una prueba de recepción de la carga, el contrato de transporte de mercancía, conocimiento de embarque, o conocido en inglés como BLL, Bill of Lading. Este contrato es un potencial título negociable. Se puede emitir electrónicamente y se regirá por las normas andinas y convenios. Es decir, estos contratos sí son de adhesión. Estos contratos no son voluntad de la parte, sino que acá las condiciones son impuestas por el porteador. Entonces el cargador lo que va a hacer firmar, porque aquí lo que contiene son normas del derecho positivo, es decir, las que ya están escritas. No, las partes no la van a acordar de acuerdo a la voluntad de las partes. Eso netamente es otra diferencia de los contratos de fletamentos. En esta línea, pues, vamos a ver qué nos dice el Código de Comercio en el artículo 989, 990 y 992. Aquí, pues, vamos a ver las partes que intervienen y cómo toman otros nombres, ¿no? Las partes intervinientes, que ya no vamos a encontrar el nombre de fletante y de fletador, sino de cargador, porteador, consignatario, a diferencia de los contratos de arrendamiento y fletamento, como lo dice el 992. Entonces, en este orden, pues primero vamos a dar lectura al 989, seguido del 990 y finalizando en el 992. ¿Quién me colabora con el primer artículo, por favor? El 989. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Artículo 989. Se entiende por contrato de transporte marítimo de mercancías aquel en virtud del cual el porteador se obliga, contra el pago de un flete, a transportar mercancías por mar de un puerto a otro. Muchas gracias. Entonces, aquí nos reitera, es transporte de mercancías netamente. Entonces, eso tener claro en este tipo de contrato, que es transportes de mercancías. ¿Cómo nos dice el artículo que acaba de dar lectura nuestro compañero Darío? Muchas gracias. Ya, seguidamente, ¿qué nos dice el 990? Artículo 990. Para todos los efectos de este capítulo se entiende por porteador o transportador, carrier por su expresión en el contexto internacional, toda persona que por sí o por medio de otra que actúe en su nombre ha celebrado un contrato de transporte marítimo de mercancías con un cargador. B. Porteador efectivo o transportador efectivo. Toda persona a quien el transportador ha encargado la ejecución del transporte de las mercancías o de una parte de éste, así como cualquier otra persona a quien se ha encomendado esa ejecución. C. Cargador o embarcador, shipper, por su expresión en el contexto internacional. Toda persona que por sí o por medio de otra
que actúe en su nombre o por su cuenta ha celebrado un contrato de transporte marítimo de mercancías con un porteador. D. Consignatario o destinatario. Consigné, por su expresión en el contexto internacional, es la persona habilitada por un documento de transporte para recibir la mercancía en destino. Muchas gracias, Mario. Entonces, podemos evidenciar, no sé si recuerdan que dimos lectura a este artículo en la primera clase de contratos de utilización de buques, en las cuales les indiqué cómo cambian los nombres de los intervinientes dentro de este contrato. No sé si lo recuerdan cuando vimos en forma sucinta la clasificación y los actores que intervenían en cada contrato. Bueno, aquí lo volvemos a repasar para recordarlos y para reiterarles que ya las partes no son fletador ni fletante, sino cargador, porteador, consignatario y consignatario. Ok, entonces leamos lo que nos dice el 992. El 992 nos va a dar una definición de lo que es el conocimiento de embarque o Bill of Lading. Adelante, por favor, los escucho. Artículo 992. El conocimiento de embarque es un documento que prueba la existencia y condiciones de un contrato de transporte marítimo de mercancías y acredita que el transportador ha tomado a su cargo o ha cargado las mercancías a bordo y se ha obligado a entregarlas contra la presentación del original de ese documento a una persona determinada. El conocimiento de embarque puede ser emitido a la orden, en forma definitiva o al portador. En consecuencia, constituye un documento que puede ser negociable o no. El conocimiento de embarque puede ser emitido físicamente o de manera electrónica. Entonces, en este artículo 992 nos define lo que es un conocimiento de embarque y nos da las características principales como lo revisamos previamente, que puede emitirse electrónicamente, que es un título negociable, que es una evidencia en donde se ha cargado las mercancías a bordo. Entonces, es importante tener siempre en cuenta este artículo que nos define lo que es un conocimiento de embarque y nos da sus características. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Ok, seguidamente en lo concerniente a las obligaciones del porteador, como ya revisamos qué es un porteador y un cargador, las obligaciones del porteador que son cuidado y custodia de las mercancías, el porteador es el transportador, ¿no? Entrega el cargamento en el puerto de destino. El porteador tiene una de las características que pueden demandarlo por perjuicios de la pérdida o daños de las mercancías, a menos que prueben la debida diligencia. La debida diligencia se encuentra dentro de la regla de las Haya-Visby. Ahí podemos encontrar qué puede hacer, cómo puede un porteador o transportista poder probar que actuó diligentemente y que no se le puede atribuir ningún daño a las mercancías. Seguidamente, las obligaciones del cargador. En lo relativo a las mercancías peligrosas, este debe señalar de manera adecuada las mercancías que tengan esas características. Es una de las obligaciones del cargador. También este responderá por los perjuicios resultantes de las mercancías peligrosas. Estas podrán ser descargadas y destruidas sin que haya lugar a la indemnización. ¿Por qué? Porque el cargador no la señaló de manera adecuada como mercancía peligrosa. Además, sus dependientes, agentes u operadores de carga, en caso que actúen con negligencia, también serán responsables por los daños a la nave en cuestión a estas mercancías peligrosas. En lo referente a
las estipulaciones propias que contiene el Bill of Lading o conocimiento de embarque, podemos encontrarlos en el artículo 10.22 y 10.23 que daremos lectura continuamente. Pero de forma sucinta, ¿qué nos dice? En el adverso encontramos la descripción del cargador, consignatario, buque, carga, puertos de carga-descarga, estado aparente de la carga, y en el reverso encontramos los términos y condiciones, es decir, términos y condiciones que nos remiten al derecho positivo. Ahora, por favor, demos lectura a lo que nos dice el Código de Comercio en sus artículos 10.22 y 10.23 en lo concerniente a las estipulaciones propias del conocimiento de embarque. Adelante. Artículo 10.22. Cuando el transportador o el transportador efectivo se hagan cargo de las mercancías y éstas se encuentran a bordo, el primero deberá emitir el documento denominado conocimiento de embarque al cargador en 3 originales y en el número de copias que él lo solicite, siendo negociable únicamente el ejemplar que lleve esta denominación. El conocimiento de embarque deberá ser firmado por una persona autorizada para el efecto por el transportador o por el capitán de la nave o por la agencia naviera designada para ello. La firma en el conocimiento de embarque podrá ser manuscrita, impresa en fax, perforada, estampada en símbolos o registrada por cualquier otro medio mecánico o electrónico. Artículo 10.23. Son estipulaciones propias del conocimiento de embarque. Alfa, la naturaleza general de las mercancías, las marcas principales necesarias para su identificación, una declaración expresa, si procede, sobre su carácter peligroso y si se dieron instrucciones al respecto, el número de bultos o de piezas y el peso de las mercancías o su cantidad manifestada. De otro modo, todos estos datos se harán constar tal como los haya proporcionado el cargador. Bravo, el flete, que podrá ser modificado como consecuencia del valor declarado de las mercancías por el cargador. Charlie, el estado aparente de las mercancías. Delta, el nombre y dirección del establecimiento principal del transportador. Eco, el nombre del cargador. Foxtrot, el nombre del consignatario si ha comunicado por el cargador, si ha sido comunicado por el cargador. Golfo, el puerto o lugar de carga, según el contrato de transporte marítimo y la fecha en que el transportador se ha hecho cargo de las mercancías. Hotel, el puerto o lugar de descarga, según el contrato de transporte marítimo. India, el número de originales del conocimiento de embarque, si hubiere más de uno. Juliet, el lugar de emisión del conocimiento de embarque. Kilo, la firma del transportador o de la persona que actúa en su nombre. Lima, el flete y su forma de pago. Mike, la declaración de que las mercancías pueden ser transportadas sobre cubierta. November, si fuere del caso, la fecha o el plazo de entrega de las mercancías en el puerto de descarga, si en ello han convenido expresamente las partes. Y todo límite de responsabilidad que se haya pactado válida y expresamente. Muchas gracias. Entonces, aquí en estos artículos encontramos las características esenciales que veremos en el documento de conocimiento de embarque. Podemos nombrarlo las consideraciones generales que deben constar tanto en el adverso como en el reverso del documento. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Sí, doctora, una pregunta. Buenas noches, señores Buenas oficiales. noches.
Buenas noches. Estos artículos que están recogidos y que hablan sobre el tema de las características del conocimiento de embarque, entiendo yo que son recogidos también de la legislación internacional. O sea, Así el es. conocimiento de embarque que se va a hacer con esta ley va a ser igual a nivel internacional. Así es. Así es. Por eso dentro de la reforma de nuestro Código de Comercio estamos en cierta armonía con los convenios internacionales. No totalmente, pero sí tenemos ya una base. No antes con nuestro Código de Comercio que estaba hasta en Sucres y no recogía los convenios, ciertas normativas de los convenios, a pesar que lo hemos ratificado, no es necesario que lo recojamos en la normativa porque ya están ratificados. Sin embargo, cuando están adoptados por la normativa interna también, pues recordamos lo que hemos ratificado y podemos remitirnos al convenio, ¿no? No es importante aquello. Gracias. Gracias. Entonces, vamos a encontrar dentro de este conocimiento de embarque en lo relativo a un conocimiento de embarque limpio y a un conocimiento de embarque clausurado. Esto es muy importante porque mediante estos conocimientos de embarques limpios o clausurados pueden dar opción a que exista un crédito por parte de la entidad financiera o que lo niegue, ¿no? Entonces, dentro del conocimiento de embarque limpio o clean bill of lading, en este conocimiento, pues como su nombre lo indica, no hay discrepancia entre la descripción por el transportista y las mercancías cargadas a bordo. Pero en el conocimiento de embarque clausurado se alega una objeción sobre el estado de la carga que no está, por ejemplo, que no está en buenas condiciones, incluyendo la cláusula incluyendo una observancia dentro del conocimiento de embarque, que esto da como resultado que es un bill of lading clausurado. Veamos lo que nos dice en base a estos conocimientos de embarque limpio y clausurado, lo que nos dice nuestro Código de Comercio, que ahí lo encontramos en el artículo 1024 y 1025. Pero como les decía, es importante saber que el conocimiento de embarque limpio es la exigencia de los bancos para emitir las cartas de crédito. Es importante tener conocimiento aquello porque por medio de estos conocimientos de embarque pueden los bancos emitir un crédito y muchos negocios, la mayoría de negocios que están dentro de esta clasificación de los contratos de fletamento, así pueden tener créditos bancarios. Importante conocer aquello dentro de este negocio marítimo. Entonces, demos por favor lectura a lo que nos dice el artículo 1024 y 1025 en base a lo que hemos estudiado del conocimiento de embarque limpio y clausurado. Artículo 1024. Cuando el transportador haya recibido mercancías en contenedores o embalajes precintados y cerrados que no permita verificar su contenido, podrá hacer constar en el conocimiento de embarque la frase dice contener u otra similar. Caso contrario, se aplicará lo siguiente. A. El conocimiento de embarque hará presumir, salvo prueba en contrario, que el transportador ha tomado a su cargo las mercancías tal como aparecen descritas en el conocimiento de embarque. Y B. No se admitirá al transportador prueba en contrario si el conocimiento de embarque ha sido transferido a un tercero, incluido un consignatario, que ha procedido de buena fe basándose en la descripción de las mercancías que consta en el conocimiento de embarque. Artículo 1025. Si el transportador o la persona que emite el conocimiento de embarque en su nombre no hace constar en dicho documento el estado aparente de las mercancías, se entenderá que ha indicado en el conocimiento de embarque que las mercancías estaban en buen estado. Muchas gracias. Entonces, en base a estos artículos, nuestra normativa nos dice cómo podemos identificar o cuáles son las características
para que se pueda emitir un conocimiento de embarque limpio. En este contexto, como estudiamos, el conocimiento de embarque clausurado es cuando se encuentra alguna observación con respecto a las mercancías. Entonces, seguidamente, y para finalizar de forma sucinta, podemos ver las diferencias de estos contratos que hemos estudiado, pero como les indicaba, no son una limitación. Hay sinnúmeros de contratos de fletamento dentro del tráfico marítimo internacional, pero dentro de lo que hemos estudiado 4 clases de contratos de utilización de buques, podemos ver las diferencias entre cada uno de ellos. En el arrendamiento a casco desnudo, podemos observar que el arrendador traspasa la posesión del buque y tiene que entregarlo en estado de navegabilidad. Y el arrendatario, pues, tiene la obligación de la gestión náutica y comercial. En el fletamento por tiempo o time charter, podemos ver que el fletante tiene la gestión náutica y el fletador la gestión comercial. En el fletamento por viaje o voyage charter, la gestión tanto náutica como comercial la tiene el fletante. Y la obligación del fletador, pues, es la carga y descarga de las mercancías y ocupar el buque en todo o en parte. Como lo vimos, la carga y descarga de las mercancías, o salvo que el contrato estipule lo contrario. Recuerde que estos tipos de contratos, pues, el principio fundamental es la autonomía de las partes. Y el que estudiamos ahora, el transporte de mercancías por conocimiento de embarque o el BIRF o Lading, vemos que los actores dentro de este contrato toman diferentes nombres, como son porteador y cargador, y sus responsabilidades son diferentes. Tanto el porteador es el cuidado de las mercancías, y el porteador es el transportador, y el cargador pues tiene obligaciones de señalar cuando son mercancías peligrosas, o de lo contrario pues pagará por los perjuicios que se han hecho en relación a la no declaración de estas mercancías. Entonces, en este sentido, pues damos por terminado los contratos de utilización de buque. Como les decía, la próxima semana ya tendrán un nuevo módulo muy interesante. Y ahora pues les dejaré una actividad. Les voy a compartir mi correo electrónico, las recibiré ahí en el correo para que me hagan un análisis o un resumen de cada uno de estos contratos y sus obligaciones. Igual les compartí pues las pólizas de cada uno de ellos. Y estoy muy, digamos, muy agradecida con ustedes por el estudio, por la participación que he visto en muchos de ustedes. A pesar de aquello, estoy segura que revisan las grabaciones. Entonces, alguna inquietud al respecto, igual siempre tomen nota de estos artículos que hemos estudiado porque les servirá para hacer la actividad, para poder fundamentarla también. ¿Se han tomado nota de todos los artículos? Imagino que sí, desde las primeras clases. ¿Alguna consulta hasta aquí? Les enviaré al grupo mi correo para que ahí me envíen esta actividad. Espero recibirlas de todos porque será tomada en cuenta dentro de las calificaciones. Evelyn, una consulta. ¿Y la tarea hay que entregarla hasta cierto tiempo? Me la pueden entregar hasta el viernes, porque ya el viernes empieza un nuevo módulo. Entonces, hasta el día viernes, hasta las 6 de la tarde me las pueden entregar. Ok, gracias. Sí. Gracias a ustedes. Y gracias por su importante participación. ¿Algo más? Me despido, pues, y espero que tengan un buen fin de semana. Y una buena noche también. Gracias. Gracias, Evelyn. Muchas gracias, Evelyn. Una buena noche, Gracias, Evelyn. muchas gracias. Hasta luego, que pasen bien. Muchas gracias, Evelyn.
luego. Gracias a ustedes. Una buena noche con todos. Buenas noches.